¿Qué tal? Muy buenos días. Pues como os decía ayer, interrogatorio de Juan Carlos Barrabés, que os comenté que podía llegar como testigo y salir como investigado. Bueno, pues las acusaciones particulares, tanto por parte de Aitor Guisasola como Hazte Oír, como Manos Limpias, han solicitado la imputación, darle el estatus de investigado a Juan Carlos Barrabés. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha venido a reconocer todo lo que llevan diciendo los periódicos como The Objective y Voz Populi durante estos últimos meses sobre él, sobre su relación con Begoña Gómez y sobre la implicación de Pedro Sánchez. Vamos a explicar un poquito qué es de lo que se acusa, de qué va todo esto, pero antes, ya sabes. Pero recuerde, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues como os decía, ayer fue la toma de declaración de Juan Carlos Barrabés ante el juez Peinado, ante el juzgado de instrucción de Madrid. Todavía no ha salido la grabación de su declaración porque al estar enfermo declaró mediante videoconferencia desde su casa. Por cierto, yo acabo de hacer ahora mismo lo mismo. Tenía una toma de declaración en Sevilla y yo he entrado mediante videoconferencia y aún estoy impactado, de verdad, lo que llega a justificar la gente cuando están pillados es que es para alucinarlo. Pero bueno, Juan Carlos Barrabés lo que ha venido a decir básicamente es que sí, que él se reunió en el Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez entre 8 y 10 ocasiones, aunque no recuerda bien las fechas. Hombre, no es difícil saber eso porque las fechas tienen que estar registradas evidentemente en el registro de seguridad del Palacio de la Moncloa. Otra cosa es que hayan perdido esos registros, porque ya sabéis que se pierden muchas cosas, ¿verdad? Se perdieron muchos registros del Congreso de los Diputados, de la gente que acompañaba a Koldo al Congreso de los Diputados, ¿verdad? Se pierden. Hay cosas que, no sé, en la era de la informática se ve que todavía seguimos con el papelito y el cuño y que hay cosas que la gente pierde. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues resulta que dice que sí, que estuvo como 8 o 10 veces en el Palacio de la Moncloa, no en la zona, evidentemente, de la residencia privada de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, sino en la zona de oficinas, en la zona oficial, en la zona de despachos del Palacio de la Moncloa. Y en un par de ocasiones estuvo con ellos Pedro Sánchez. En una ocasión simplemente llegó y pasó a saludar y en otra pues se quedó a la reunión y estuvo allí también con secretario de Estado de Presupuestos, concretamente con el que decide a quién se le dan los fondos europeos. Bueno, con esa gente estuvo reunido el señor Barrabés en el Palacio de la Moncloa. Bueno, el equipo de Opinión Sincronizada está intentando hacer coñas ahora con esto. No, paren las rotativas, el presidente se reúne con un empresario. Ya, como que eso fuera lo normal. Mira, no es lo normal y vamos a explicar un poquito qué es lo anormal de este caso. Lo primero que es anormal de este caso es que Begoña Gómez, que no tiene ningún puesto público, que no tiene ningún cargo oficial, más allá de casarse con el presidente del gobierno, utilice las instalaciones del Palacio de la Moncloa para tener sus reuniones privadas, sus reuniones profesionales. Eso, estas reuniones que ella tiene con Barrabés o con otras, o con el rector, por ejemplo, de la Complutense, para hablar de su cátedra que le han concedido en la Complutense, o para hablar de todas estas cosas, no pueden producirse esas reuniones en el Palacio de la Moncloa. ¿Por qué? Porque Begoña Gómez no es personal de la Moncloa, porque Begoña Gómez no tiene ningún cargo en la Moncloa. Incluso te podría comprar que fuera en su casa, ¿no? Y tampoco, porque su casa no es su casa, es la residencia oficial del presidente del gobierno. Pero desde luego lo que no puedes es tener reuniones en el Palacio de la Moncloa, sin más. No puedes. Punto. Es que estás utilizando para fines privados unos bienes públicos. Por otro lado, lo que tampoco puedes hacer, o lo que ahora intenta darle una cierta carta de naturaleza Pedro Sánchez sin que sea
natural, ni muchísimo menos. Es que los negocios privados de Begoña Gómez cuenten con el apoyo, con la protección, incluso con el impulso de la presidencia del gobierno. Lo que no puede ser es que Begoña Gómez firme cartas de recomendación para empresas privadas. Lo que no puede ser es que Pedro Sánchez salga en un acto diciendo lo gran empresario que es Juan Carlos Barrabés y lo maravillosas que son sus empresas, cuando él le estaba apoyando o le estaba dando, cuando él le estaba dando soporte al máster de Begoña Gómez. Eso, desde luego, no puede ser. Esta confusión entre lo público y lo privado, entre un presidente del gobierno y los negocios privados de su mujer, se han dado más veces en la historia de España. Uno, con el yerno del rey, con Iñaki Urdangarín, y ya veis dónde acabó. Dos, con Juan Guerra, con el hermano Alfonso Guerra, que también tenía despacho, tenía un despacho al lado de su hermano, y cuando decían, ¿pero en concepto de qué tiene este señor un despacho? Decían, ¿cómo que en concepto de qué? En concepto de hermano de Alfonso. Claro. Bueno, pues estas cosas que pasaban y que evidentemente eran un escándalo, ahora nos quieren hacer creer que es algo absolutamente normal. Y no lo es. Y solo te robo un segundo para decirte que ya sabes que este vídeo está patrocinado por Procis, la empresa líder en nutrición deportiva y alimentación saludable. Sabes que tienes un 10% de descuento en toda la web con el código LEURO en la página web de Procis. Y otra cosa con la que me estoy riendo muchísimo entre ayer y hoy es en la gimnasia mental que está haciendo la gente para intentar arrimar el asco a su sardina de la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa. Es buenísimo. O sea, unos acusando a otros de que les parece mal que haya metido un gol Yamal, que si es algo nuevo, que si... Vamos a ver si nos enteramos. Deportistas que no son blancos en el deporte español ha habido toda la vida. Por poner un ejemplo, José Legrá, Pepe Legrá, que fue campeón del mundo de boxeo, un señor negro como el carbón. Además fue un personaje muy simpático porque salía en las películas de Manolo Summers, un tío encantador, un tío, en fin, que muy integrado en España. Era negro, campeón del mundo, y el dictador Francisco Franco le regaló un piso en San Blas. O sea, fijaros vosotros si la extrema derecha está tan en contra y les parece tan mal. Uno de los iconos de la selección española de baloncesto fue Chicho Sibilio, también un hombre negro que jugaba al baloncesto y nadie ha tenido nunca ningún problema con él. No vamos a hablar de Ana Peleteiro, nacida y crecida en Galicia. Además, a mí me hace muchísima gracia porque la ves así, tan negra y con ese acento tan gallego, y a mí me encanta, ¿no? Independientemente de que luego pues diga tonterías o lo que sea. Nadie tiene ningún problema porque tengamos deportistas negros. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando lo intentas utilizar políticamente. Cuando llega y sale alguien de Sumar, de Podemos, del Partido Socialista y dicen la selección racializada y no sé qué y no sé cuántos, vale, intentando apropiarse de ese éxito, y luego resulta que llegan al Palacio de la Zarzuela, están súper simpáticos con el rey y llegan al Palacio de la Moncloa y prácticamente le hacen una cobra a Pedro Sánchez y pasan de él, pero enormemente. Bueno, pues esto pasa cuando intentas politizar el fútbol. Y aún encima el grito es Gibraltar español. Claro, es que le han ganado a Inglaterra. Hay que ser... Dejad el deporte al margen de vuestras luchas partidistas. Me ha encantado un tuit en el que alguien decía, un negro y un vasco, esto les tiene que fastidiar mucho a los de Vox, y al lado sacan a Garriga, que es negro, y a Abascal, que es vasco, diciendo, pues no sé en qué nos tiene que fastidiar, chico. En fin, da bastante cosica cuando ves a gente tan limitada intelectualmente intentando hacerse con el mérito de una selección española que es de todos. Y poco más que añadir, daros las gracias a todos los que me apoyáis, a los que me apoyáis por Bizum hoy, tipo Leonés, que ha sido el máximo donante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los que me apoyáis
por Twitch, los que donáis suscripciones, los que estáis suscritos, los que donáis bits, y muchísimas gracias, sobre todo a todos los miembros del canal. Y hoy quiero hacer un agradecimiento especial a Frank, porque, bueno, pues sabéis que en el último vídeo que saco, bueno, pues yo le había llevado una empanada de aquí, de un amigo mío, que se llama La Empanadería, que a los que seáis gallegos os lo recomiendo. Tiene las mejores empanadas de Galicia, sin ninguna duda. Él es cocinero y, en fin, hace unas empanadas fantásticas. Bueno, pues Frank tuvo el detalle de sacarla en uno de sus vídeos diciendo que se le iba a comer y que le encantaba. Bueno, pues ya ha salido en La Opinión de Coruña, ha salido en La Voz de Galicia, ha salido en toda la prensa de aquí. Cada vez que Frank hace algo, pues sale en toda la prensa. Y la verdad, me lo ha agradecido mucho mi amigo Quique. Muchísimas gracias, Frank, por ese detallazo de sacarlo en tu vídeo. Y poco más, que seguimos aquí. Estamos a un pasito ya de los 100.000 suscriptores. Estamos en 90.000. Así que muchísimas gracias a todos y a ver si pronto podemos tener esa plaquita de los 100.000 que me hace mucha ilusión. Un saludo y hasta mañana.